internacional y hay que darle tiempo al tiempo. Muy bien. Bueno, por motivos que no pudimos dar una continuidad a una serie que yo llamé La Iglesia y el Evangelio, que iniciamos hace unos domingos atrás, a manera breve de introducción, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de que Jesús la representa como con la parábola de las 10 vírgenes. Usted ya leyó la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Cuántas cabecearon? Todas cabecearon, todas se durmieron, pero 5 eran insensatas. ¿Y cómo eran las otras? ¿De cuál eres tú? Insensato o prudente. Porque, aunque todas tenían la lámpara, ¿no? Todas tenían aceite. Y eso habla de que tenemos que estar preparados con la palabra y con la comunión con el Espíritu Santo para esperar al esposo. ¿Cuántos esperan al esposo? Las insensatas, pues por no ser entendidas, fueron a comprar aceite, fueron a pedirle inclusive a las otras 5, danos de tu aceite. Y eso habla de que a veces cristianos quieren vivir de la fe de otros, o de eventos, o de congresos, o de que el sol está bien bonito, pero eso no les ayudó a ellos, porque como no les dieron, fueron a comprar aceite y llegó el esposo, y las prudentes, las preparadas, entraron con el esposo, y qué triste es que el esposo a las otras les dijo, yo no las conozco. Después hablamos sobre las falsas enseñanzas, basados en Gálatas, que Pablo le dice, me sorprende que tan pronto se hayan desviado de la verdad, escuchando otro evangelio, y vimos que las falsas enseñanzas no solamente eran del tiempo de Pablo, porque ya había falsas enseñanzas, sino que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios le había hablado que se iban a levantar falsos profetas, se levantaron falsos profetas en el tiempo de los reyes, se levantaron falsos consejeros del rey, y por eso Dios tuvo que llevar en cautiverio al pueblo. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos iban a levantar falsos cristos y falsos maestros. Y lo estamos viviendo. La red social está llena de esas falsas enseñanzas que desvían, como desviaron al pueblo de Israel en el tiempo de los reyes, que lo desviaron de la verdadera adoración al único Dios vivo y verdadero. Y entonces hoy vamos a hacer esta pequeña serie con el tema, ¿cómo se llama el tema? El Evangelio es más que una religión. Porque tenemos que entender qué es el Evangelio, en qué estamos y cómo vivirlo. Porque el Evangelio, ayer, platicando con mi esposa, gente dice, es que es su religión. Y nosotros decimos, no, pues es que, pues sí, voy a una iglesia evangélica. O le preguntan, ¿tú de qué religión eres? Y soy cristiano evangélico. No, yo no tengo religión, pero tengo que conocer qué es lo que estoy viviendo. Y es que aunque llevamos años, muchos de nosotros en el Evangelio, caemos en el juego de vivir una religión. Así que, como definición, el Evangelio aparece, según en la versión Reina Valera, 101 veces. Y significa la buena noticia. En la vida todos hemos recibido buenas noticias, ¿verdad? Como cuando nació el primer bebé. Cuando te dijeron, mujer, estás embarazada, ¿qué dijiste? Digo, cuando está planeado el bebé en un matrimonio, cuando, oye, ¿qué es gordito? Que ya estoy embarazada, ¿qué dijiste? Por tu culpa. Yo cuando mi esposa me dio la noticia de Jafet, no, yo pegué grito, invité a cenar a todos ese día. Y vamos unos tacos, vamos a cenar, porque es una buena noticia. O como cuando te contratan un trabajo. ¿A quién les gusta? Bueno, cuando tenemos trabajo, pues qué padre, ¿no? Pero cuando andas batallando y te dan la noticia, ¿estás contratado? ¿Cómo? ¿Qué dice? Ay, en ese trabajo no quería estar. Son buenas noticias. O como cuando se gradúan. Ya terminamos el kinder. Ay, mi hijo ya terminó el kinder. Ay, gracias al Señor.
Hay buenas noticias. No sé, Ricardo, cuando te dijo sí, Leti, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Híjole, no era ella, Señor. ¿Qué dijiste? Oh, hay buenas noticias. Cuando gana el equipo favorito, son buenas noticias. Y nos alegra. El Evangelio son buenas noticias. Ahora, hay noticias buenas que nos cambian, como el nacimiento de un bebé. Cambian nuestra vida. Digo, cuando te adelantas y haces burradas, te dice, estás embarazada, y híjole, ¿qué le voy a hacer a mi papá? Ya no es tan buena noticia, ¿verdad? Pero pues la culpa no tiene el niño. Pero ya al final de cuentas ya los abuelos andan cargando los bebés. Ay, mi nieto, la chamaca, pero mi nieto tan bonito, ¿verdad? Así son los abuelos. Yo no soy abuelo, gracias al Señor. Espero que de aquí unos 20 años todavía pueda ser abuelo, pero todavía no. El Evangelio, cuando llegó a nuestras vidas, tuvo que haber sido una buena noticia. Y una noticia que cambió radicalmente nuestras vidas. Porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz. Nos cambió del llanto a la esperanza eterna. Y por eso cuando ves a los cristianos, aleluya, gloria al Señor, ay, creo que el Evangelio no les ha llegado. Porque no es una cara que dices, Dios del cielo, más que fue una chalma. El problema es que el Evangelio se ha desvirtuado. El Evangelio, por las falsas enseñanzas que se expresan, se ha centrado que el Evangelio todo es material, todo es terrenal, todo es prosperidad financiera. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, cambió nuestro destino eterno. Y eso nos debe dar alegría, nos debe dar esperanza. El Evangelio ha llegado a ser hasta un calmante de las emociones del ser humano solamente. Ay, estoy triste, por eso no voy al templo porque estoy triste. Pues, ay, pero llegué al templo y, ay, sentí tan bonito, pero estoy triste. O me va mal en el trabajo, pues pastor, vengo que ore por mí, porque pues qué cree que... O sea, el Evangelio tuvo que haber cambiado nuestra perspectiva de vida. No es todo material. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Ay, que voy a ir al templo a ver si van por mí para que me den trabajo. Sí es bueno, no digo que no, pero no debe ser el enfoque. Porque al final de cuentas, si mañana Dios nos guarda y nos libre de ya dejar esta tierra, el trabajo se va a quedar. Pero tú, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ay, es que me vio feo. Pues sí, pues también no le hablas bonito. ¿Cómo que se te hable bonito? Entonces ya no voy a ir al templo. Y dejamos el Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Romanos, capítulo 1, lo que es, o nos da un significado de lo que es y debe de ser el Evangelio para nosotros. Romanos 1, nos vamos a centrar en los versículos 16 y 17, que es donde está la base, el centro y la conclusión del mensaje. Ya lo tiene Romanos 1. Vamos a leerlo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo, ¿quién no ha leído la vida del apóstol Pablo? Si alguien podía decir que se podía avergonzar del Evangelio, era Pablo. Él sí puede haber dicho, no, hombre, eso de ser cristiano es terrible, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer evangélico? Se sufre. No, hombre, eso de que... Mira, hace unos domingos atrás, en las reflexiones que hemos tenido, alguien nos compartía y nos decía, yo venía a dar las gracias al templo, porque la verdad me la estoy viendo bien mal. Y yo dije, bueno, ¿qué pasaría? Uno se entristece cuando la oveja decide irse de la iglesia. Uno se entristece.
Dice, y ya se fue, pero pues, ojalá y busque una iglesia. Pero qué triste, es que dice que yo escuchaba y meditaba, recordaba, mejor dicho, ay, esta persona dijo que iba a venir a dar las gracias, pero Dios le habló, Dios la confrontó y no sé qué hizo Dios, pero ahí sigue en el Evangelio. Pero muchas personas, por cualquier cosa, dejan el Evangelio, porque creen que es una religión, porque creen que es fácil desvalorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero al encontrarse con Cristo en Hechos 9, su vida cambió. Su vida fue transformada. Encontró el propósito de vida porque esa buena noticia llegó a su vida y lo cambió radicalmente. Acompáñame a Filipenses capítulo número 4, sin que me pierda Romanos, por favor. Filipenses capítulo 4. Porque hablando de que el Evangelio centrado en lo material y la prosperidad, eso es, dice el apóstol Pablo esto, 4:12 de Filipenses, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Pablo expresa y dice, bueno, el Evangelio, y he aprendido en el Evangelio que puedo tenerlo todo y puedo disfrutarlo, pero también he enfrentado escasez, también he enfrentado pruebas, también he enfrentado adversidades, y el versículo 13 de Filipenses 4, que todos nos gusta citarlo, poco lo vivimos, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, es que el apóstol Pablo sí nos enseña a enfrentar diversas pruebas. Tú lo puedes leer y si quieres buscarlo en 2 Corintios, capítulo 2, me parece que es capítulo 2 de 2 Corintios. Déjame ver si estoy en lo correcto. Capítulo 11. De 2 Corintios. Versículo del 23 al 28. Vamos a ver del 23 al 28. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Y luego que dice, ¿qué? Ay, pero el evangelio, ¿por qué hay que sufrirlo? No, si a mí me dijeron que acepta a Cristo y mis problemas se van a acabar. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, aunque he enfrentado todo esto. En Grecia se burlaron de él. En Listra lo apedrearon y lo creyeron como muerto. En Filipos lo encarcelaron hasta lo más oscura cárcel que había. En Tesalónica lo persiguieron. Y él iba a ir a Roma, a una iglesia que él no había fundado, que no los conocía, ni ellos lo conocían. Y fue por revelación de Dios mismo. Acompáñame a Hechos, capítulo 23. Hechos 23, versículo 11.
Si tú lees el contexto, Pablo relata su conversión, está hablando ante gobernadores, está hablando de lo que se le había encargado. Y dice 23:11 del libro de los Hechos: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Oiga, ¿cómo se va a avergonzar usted del evangelio, de ser cristiano, si se le aparece el mismo Señor y le dice: ten ánimo? Porque ya había azotado, ya había sido azotado, ya había sido encarcelado, ya había sido perseguido, ya había sido apedreado, y su labor era llegar a Roma. Y con todo y todo, dice, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Pablo, estando en la cárcel, escribe su carta hacia los romanos, la carta que conocemos como los romanos, diciéndoles, hablándoles del evangelio, anunciándoles que él iba a ir a predicar a Cristo. Y a pesar de todo lo que había enfrentado, él iba a anunciar las buenas nuevas a los creyentes y a los no creyentes en Roma. Hermano, tú no te puedes avergonzar de ser cristiano. Porque Jesús dijo: cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. El evangelio no es ninguna religión. Es algo lo cual tú y yo, sin ser orgullosos, debemos de anunciar, debemos de vivir, y que la gente pueda ver en quién hemos creído. Aunque nos tomen de a locos. ¿A cuántos le han tomado? Ay, vas a hablar de tu Dios. Ay, ya vas a hablar de eso. Ay, no me hables de eso. Yo les he predicado de una jefa que tuve y siempre me hablaba y me decía: siéntate, vamos a predicar cómo va la empresa. Pero no me hables de tu Dios. Luego me decía: ¿quieres un café? Y nos preparamos un café. Pero no me hables de tu Dios. No, es que tú y tu Dios no lo entiendo. A mi esposa le decían: ustedes su religión nos van a tomar de locos, nos van a tomar de fanáticos si quieres. Pero no debemos de avergonzarnos de ser lo que por gracia de Dios somos. Somos sus hijos y debemos de ser predicadores, embajadores de la buena noticia que tiene que llegar a toda criatura. Nos hizo salvos con el propósito de anunciar y predicar la locura del evangelio. ¿Por qué? Porque regresando a Romanos capítulo número 1, primera cosa que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. Y si usted pone atención, ahí hace una pauta con una coma y luego da la segunda definición de lo que es el evangelio. Primero, es algo que no debemos avergonzarnos, y lo segundo es porque es poder de Dios para salvación. ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Vamos, denle gloria al Señor. Usted y yo no estamos en ninguna secta. Dios nos rescató con su amor, mostró su poder en la cruz, su amor en la cruz, y de ahí usted y yo, ya que le abrimos el corazón, recibimos poder. Tenemos el poder de Dios, porque el evangelio es poder. Amén, gloria a Dios. Pablo se dirigía a la ciudad o al país políticamente, militarmente, culturalmente más poderoso de sus días, pero también Roma estaba sumergida en pecado, en oscuridad, en idolatría. Y esos eran fuertes enemigos a los cuales Pablo iba a ir a enfrentar. Pero él no iba solo, él iba con el poder de Dios para predicar el evangelio. Hablando del evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1,
Vamos a leer del 1 al 5, centrándonos ahí en el versículo 5 un poquito. Porque mira, ¿a dónde Dios nos envía? Siendo que ya somos cristianos y que salimos al trabajo donde hay problemas, adversidades, malos sentidos con el compañero, donde tal vez si alguien nos platicaba, es que viene, no sé cuándo es ese día, del famoso día de la Santa Cruz, y que siempre se hacen comidas, y yo qué voy a hacer como cristiano, y enfrentamos ese tipo de retos. El Día de Muertos, donde a los de la prepa ya no, pero a los que están en la secundaria, que tienen que traer la calaverita, que tienen que traer la fruta para no sé qué tanto, o vestidos o no sé qué tanto. Son momentos de oscuridad. Son momentos donde la iglesia tiene que resplandecer. Y dice la Biblia en Juan 1, del 1 al 5, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aunque nuestro país está sumergido en oscuridad idolátrica, en oscuridad de violencia, en oscuridad de lo que tú quieras, la iglesia tiene el poder para brillar en medio de esa oscuridad. Y si tenemos ese poder y la luz de Cristo está en nosotros, las tinieblas no van a prevalecer contra el poder de Cristo. No van a prevalecer con el poder de la iglesia. Siempre y cuando la iglesia esté llena de ese poder. Siempre y cuando tú y yo estemos buscando que ese poder esté en nosotros todos los días de nuestra vida. Porque hay jóvenes que son tentados al alcoholismo, porque hay matrimonios que son tentados a caer en el adulterio. Y eso es porque cuando tú alimentas más tu carne que tu espíritu, es más fácil caer. Te gana la sábana. Sabanaste de repente, pero dame 5 minutos para buscar al Señor. Ay, es que no quiero leer, pero estás metido en Netflix, chutándote las novelas coreanas, turcas, americanas, mexicanas, la que tú quieras. Betty la Fea. Ya la viste 4 veces y te la vuelves a chutar. Ay, es que esa es la nueva del servicio. ¿Y para eso no puede cambiar la hora del servicio para ver novela? Ay, por Dios. El poder está para nosotros. Es el poder del Evangelio el que nos hace caminar en victoria. La luz de Cristo llegó a nosotros por medio de que escuchamos el mensaje del Evangelio. Y tuvimos que rendirnos a Él. Este poder, dice Romanos capítulo 1, versículo 16, es poder de Dios para salvación. Ahora Jesús, si tú lees Mateo capítulo 1, cuando el ángel le anuncia a María de su concepción sobrenatural, dice por qué iban a ser Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Muchos, y no digo que esté mal, pero muchos buscan a Dios para que arregle mi matrimonio, para que me sane, para que me provea, para que me dé un carro. Sí, Señor, necesito un carro. Tú sabes que lo necesito, pero ya lo tengo ya. O sea, para eso, pero no para vida eterna. No, quieren llegar a Jesús, pero sin dejar el pecado. Y muchas sillas de muchas congregaciones se llenan y las falsas enseñanzas es esa. Tú siéntate, Dios te ama tal y como eres. Y lo dejan vivir en pecado con tal de que la silla esté ocupada y con tal de que entren más finanzas. Y para que no se ofenda, ay, se vaya ahí, no le voy a decir nada. No hablo en contra del pecado. No señalo el pecado. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Para qué? Salvación.
Para eso nació Jesús. Para perdonar, buscar y encontrar al que se lo ha perdido. Ese poder que hoy está en nosotros es para poder enfrentar las adversidades de la vida presente. Por eso, amada iglesia, busca el reino, busca el poder primeramente. No cuando, ay, es que ya caí. Por buscar satisfacer tu chuletota, tu carnota. Por eso muchos caen. Y los que no hemos caído, no creamos que somos mejores que los demás. No creamos que somos Superman, porque hasta la kriptonita denota Superman. Debemos de buscar el poder para enfrentar las adversidades. Este poder sigue vigente para todos y esto es por medio de descubrir las promesas, las verdades que Dios nos da cada día por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? La palabra. Muchos dicen, ay, yo quiero ser pastor, voy a meter un seminario para ser pastor. Eso no te hace pastor. Eso es un llamado especial. Pero puede ser un buen cristiano que enfrenta las adversidades, que vence las adversidades con el poder de Cristo Jesús que mora en ti. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Pero dale de comer más a tu carne. Y no hablo de los tacos de Don Chava. La Biblia dice, deleítate en Jehová tu Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No, que no me concede el Señor. ¿Te estás deleitando en Dios? Ay, qué aburrido leer, hermanos. Ay, qué aburrido. Ay, el pastor quiere que lea Génesis. No, no entiendo. Mejor me chuto la novela. Estás alimentando tu carne. Y por eso ves cristianos flacos. No lo estoy describiendo. Porque sean muy robustitos. Flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, como ya aquella vieja canción. Porque no se alimentan de lo espiritual, no tienen, no reciben, no viven ese poder. Y entonces caemos en que el evangelio, mi cristianismo es una religión. Ese poder nos dio la salvación, ese poder sigue vigente y nos da la seguridad de que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Porque está en la palabra. El evangelio es poder. Hasta me acabo esa pila. El evangelio es poder. Déjalo así. Y tenemos que aprender a vivir en ese poder. Tenemos que aprender a vivir disfrutando de ese poder. Dice la Biblia, regresando a Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. El evangelio es para todas las personas que, y lo pongo con puntos suspensivos. Hace unos días, yo creo que usted lo ha visto, siente algún establecimiento. Hace unos días fui a acompañar a mi esposa al centro, y al entrar a un local, vi un letrero que más o menos menciona esto, no lo recuerdo bien. En este local, o en este lugar, no discriminamos a ningún tipo de persona, ni por edad, ni por sexo, ni por religión, entre otras muchas cosas, que no recuerdo bien. El evangelio está abierto para toda persona, pero toda persona que quiera cambiar su vida. Independientemente de que tenga una ideología errada, el evangelio está abierto para toda persona que quiere vivir con un propósito diferente. Jesús vino a morir por el mundo, pero no todos han creído. No todos quieren dejar el pecado. Rechazan la gracia de Dios.
Y Dios no es discriminatorio, ni la iglesia discrimina a nadie. Muchos pensamientos que van contra la iglesia dicen es que tiene un mensaje la iglesia tiene un mensaje de odio. Y eso no es cierto. Tú tienes que hablar en contra del pecado, aunque como a Pablo te apedreen o te deshereden, como le pasó también al apóstol Pablo. Pero tú y yo tenemos que aplicar el evangelio a toda criatura. Es el mensaje, la comisión que Jesús dejó para su iglesia. Muchos quieren y buscan una iglesia a su modo, donde me solape mi pecado. Y la consecuencia de esa iglesia y de esa persona es que si no se arrepiente, no llega a la vida eterna. Porque el arrepentimiento es lo que nos abre la puerta hacia el cielo, y recibir a Jesús nos da la garantía de vivir una vida eterna con Él. Nosotros como iglesia no obligamos a las personas, son ellas las que deciden. Tú y yo decidimos por voluntad propia recibir a Cristo o rechazarlo. ¿Cuántas veces te hablaron del evangelio y cuántas veces lo rechazaste? Yo muchas veces. Ay, no, ¿cómo voy a hacer aleluya a los 18 años? Toda la mera pachanga. Y más con aquellos grupos de la salsa, el Nietzsche, y todos esos. Y luego que la quebradita y ¿cómo voy a dejar eso? Dios tuvo sus tiempos y tuvo sus tiempos con cada uno de nosotros. Y yo no sé usted si a usted le pusieron la pistola. A mí se me la pusieron, pero porque me iban a matar. Pero ese día entregué mi vida a Cristo. ¿Pero alguien te obligó a ser cristiano? Nuestros hijos, aunque estén aquí, esos pequeñitos que están llegando, tienen un día que tomar una decisión para su vida. Porque esta pequeña puede decir, mis abuelos fueron pastores, sí, pero si ella no acepta a Jesús, por muy que abuelos pastores, no llega. Está abierto para todos. Que prediquemos, porque a veces nos da pena. Ay, ¿cómo le voy a decir? Necesitas el poder para hablar. Es que no sé qué decirle. Necesitas el poder y la palabra que Dios te habla para poder testificar. Pero si tú vas, pues mira, dice la Biblia, no me acuerdo el pasaje, lo dijo el pastor, ayúdate que yo te ayudaré, estás pelas, Estás pelas. Tú y yo necesitamos predicar el evangelio, lo que conocemos de Dios, predicarlo a todas las personas. Es que mi comadre, pues porque es tu comadre. Es que mi super amiguis, porque es tu super amiguis. Es que mi patrón, porque es tu patrón. Es que éramos desde el quinto, pues porque eso. El mensaje está abierto para todos. Sin importar el nivel social, la cultura, la religión o la ideología que tengan. Es necesario predicarle a toda criatura el mensaje, la buena noticia que cambia vidas, que da esperanza y una vida eterna en Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos ver lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 10. Romanos 10, versículo 10 al 15. ¿Ya lo tiene? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, fíjate bien lo que no hay diferencia entre judío y griego, lo mismo que dice en Romanos 1:16, a todo aquel que es judío y griego, moreno, güero, alto o chaparro, gordo o flaco, mujer u hombre, niño o anciano, para todos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo
mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero comienzan las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dile al que tienes a tu lado, esas fueron para ti. Porque muchos toman el versículo 15 como excusa. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Ay, que el pastor no me ha dicho que vaya a evangelizar. Es que el pastor no me ha dicho que vaya con tal persona. ¿Tú crees en Jesucristo? Ah, cae, los demás qué. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Tú ya te bautizaste? Entonces, ¿por qué te haces que la Virgen te habla que vayas a predicarse el Evangelio? Puedes hablar en el dialecto que habla Carlos, puedes hablar en el español, en speaking English, como quieras. Predica el Evangelio, porque dice, ¿y cómo? Predicar el Evangelio, porque Cristo ya nos comisionó. Ya nos comisionó, iglesia. Es tu labor, mi labor, predicar el Evangelio. En vez de subir tanto meme, y hacer tanto TikTok de gatitos y perritos, comparte el Evangelio. Habla el Evangelio. ¿Cómo predicar si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ay, a ver si queda fulano de tal o fulana de tal. No importa. Tú predica a Cristo. Quien quede es por la voluntad de Dios y porque tú fuiste a votar. Y se la roban, pues ya se la robaron, ni modo. Dicen por ahí los chistosos, amargados, rencorosos. Ay, a veces un se roba la América la... Ay. Ay, las casillas, la votación, la presidencia. Ay. Tú predica a Cristo. Anuncia las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas, que perdonó tus pecados, que te rescató de la muerte, que te trajo a su luz admirable, que te trajo a nueva vida. Predica. No cantamos alza tus ojos y mira la cosecha. Ya está el campo. Predica a Cristo a toda criatura. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es que no sepas, o deme un curso. Aquí está el curso. La Biblia. Es que no, es que yo sé y entiendo, hay temas muy difíciles. Temas que necesitamos meternos con el Espíritu Santo. Porque si una mujer diciéndole al hermano, le necesito que me aconseje porque fui abusada, ¿qué hago? Son temas difíciles. Es que mi esposo me maltrata, es un tema complicado. Es que mi mujer me aventó el sartén, también es complicado el tema. Es que mi hijo está en drogas, es que tengo dudas. Y perdón, iglesia, no es que, o sea, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero no lo puedo hacer todo. Ayer nos hablaron que en una casa intentaban sacar una figura de la muerte, porque no sé quién metió esas cosas en su casa. ¿Qué hacemos, pastor? Digo, espérame, mandé un mensaje a los hermanos, digo, si lo van a buscar, van y sacan eso. Yo no puedo hacerlo todo, porque el mismo Dios que está dentro de mí, el poder que está en mí, lo tienes tú. La misma autoridad que Dios me ha dado a mí, le ha dado a ti. Siempre y cuando vivas en su camino, siempre y cuando vivas en su santidad, siempre y cuando vivas en obediencia. Y por muchos, ay no, ay que vaya el pastor, a ver el hermano Mago, a ver si se lo echo.
Me acuerdo, ya lo platicábamos, de aquellos borrachos que llegaban aquí, cómo llegaba uno y nos decía, ella no ore, que ella no ore por mí, me quema su oración. Son los diablos que están adentro de cada persona. Y yo me acuerdo que la hermana Mago decía, vamos a ungirnos, pastor, con el aceite, poníamos la bolsa de aceite. Yo me acuerdo, es literal lo que te digo, que el estómago de aquel individuo se le veía la mano de la hermana Mago cuando ponía su mano aquí. Se quedaba como cuando estás bronceado y tienes una parte que no tienes. Así se le quedaba, y el tipo revolcándose, gritando de dolor, me quema, porque es el mismo poder que Dios dio hace 2000 años a la iglesia, sigue estando vigente para predicar el evangelio. Oye, que a mí le gira la cabeza, son cosas de Hollywood. Es que los ojos le hacen así, ay, son cosas de Hollywood. Cuando tienes el poder de Dios, no hay oscuridad ni diablo que te detenga. Pero necesitas estar comiendo todos los días de ese poder, bebiéndolo y anunciar su reino, que Él viene pronto. Permítame ir terminando con una historia que escuché de un pastor, los pastores que estudian demasiado, sobre Martín Lutero. Me gustó mucho la historia, y esta historia no la narra él de él, es un comentario que hizo el hijo de Martín Lutero llamado Paul Luther, y él dice esto: Martín Lutero fue a Roma en el año 1510. Él era monje, creía en la religión católica, y en la ciudad de Roma dicen, yo no la conozco, no he pasado por ahí, paso por el Coliseo, paso por otras, pero no he pasado por ahí. En esa ciudad está una escalera conocida como la Vía Santa. En esta escalera, supuestamente, como dije, se cree que fue por donde Jesús subió a encontrarse con Poncio Pilato. Supuestamente en esos escalones, ya Jesús iba golpeado, iba derramando sangre. En esos escalones está, no sé si estén ahí todavía las manchas, no puedo decirlo, pero supuestamente ahí en esos escalones Jesús derramaba sangre. Ahora, cuando Martín Lutero iba, o cada persona que iba por esa escalera, conocida como la Vía Santa, subían de rodillas. ¿Cómo subían? De rodillas. Y supuestamente todos los que subían por esa escalera, en cada escalón rezaban un Padre Nuestro y besaban el escalón, con el propósito que yo llamo un fondo de ahorros. Recuerden que en los tiempos de Martín Lutero se pagaban las indulgencias. La Iglesia Católica se hizo rica por la ignorancia del pueblo y les pedía las indulgencias. Tengo mi primo Pancho que está en el infierno, dame 2 monedas y ahorita que caiga la moneda, el alma de tu tío Pancho está en el cielo. Esas eran las indulgencias. Y entonces Martín Lutero y todos los que subían por ahí, subían de rodillas un escalón, rezaban un Padre Nuestro y besaban el escalón, haciendo un fondo de oro para cuando él se muriera ya se iba a pagar la deuda, supuestamente. Sea de él o de algún familiar, toda la gente lo había para sacarlos del purgatorio. Ahora, dice Paul Luther que cuando Martín Lutero iba subiendo, él iba escuchando una voz que está en Romanos 1:17. Para ir terminando. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero iba escuchando esto: mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Y dice que cuando él llega, subiendo la escalera, que cuando él llega hasta arriba, dice que voltea a ver la escalera y dice: ¿quién sabe si esto sea cierto? ¿Quién sabe si este rito sea verdad? Pero que el justo vive por la fe, eso es cierto, amados. El evangelio es algo que se debe de vivir
todos los días, no cada 8 días o cada vez que tienes ganas de venir al templo. El evangelio es para vivirlo todos los días. El justo es aquel que creyó en Jesús y por medio de la fe, dice Romanos 5, versículo 1, por medio de la fe somos justificados para con Dios y tenemos paz con Dios. Antes éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Dios, pero por el sacrificio de Jesús que tú y yo aceptamos en nuestro corazón, ahora somos justificados, somos perdonados, tenemos amistad con Dios, tenemos un Padre que nos ama y que está preparando un lugar para nosotros. Nuestras obras no nos salvan. Hoy prediqué el evangelio, ya tengo un tabique ahí. No, eso no te hace salvo. Te hizo salvo el que tú aceptaras el evangelio. Nuestras obras, como lo hemos visto a través de la carta a los Efesios los jueves, son para testificar que somos diferentes. Que nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar son diferentes de como el mundo la está enseñando hoy en día. Esto es el evangelio. Y yo hice una conclusión de lo que es el evangelio. El evangelio es la gran victoria de Jesús sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Es la buena noticia que ha cambiado no solo nuestra vida, sino nuestro destino. Es el poder para vivir en victoria cada día. Y es el mensaje que debemos compartir a toda criatura, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese de los que están en la tierra y en los cielos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es el evangelio. No es solamente acepta a Jesús y será sano. Miren, yo he orado por muchos enfermos y Dios decide llevárselos. Así que usted que dice con el Señor, rápido hábleme. Pero conozco un hombre, he dado testimonio de él aquí. Ayer lo volví a ver. Cáncer en el estómago, desahuciado y sigue caminando y dice, yo sigo comiendo de todo. Creo en el poder de Dios y estoy bajo su voluntad. Porque muchos, Dios decide terminar la vida de alguien y se enojan con Dios. ¿Por qué se lo llevo? Porque todos tenemos un tiempo de vida. Como familia acabamos de perder un sobrino de 22 años. Sin ningún vicio. Trabajador. Y Dios decidió. Le decía a mi esposa, cuando estábamos orando por él en el hospital, que Dios me habló y me dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy Dios de vivos. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le digo a mi esposa, ahí entendí que Dios decidió llevarse. 2 minutos después nos dijeron, partió con el Señor. Porque es su voluntad. Pero ese muchacho nació en una familia cristiana, caminó en el evangelio y Dios decidió llevarse. Y digo a mi esposa, yo entiendo que nos duele, pero entiendo de este joven que este muchacho le agradó tanto la vida a Dios, que no fue perfecta, pero le agradó tanto como la vida de Enoc. Y Dios dice, decidió llevarse a Enoc. Y Dios decidió llevarse a este sobrino con él. Mientras tú y yo no nos vayamos con el Señor, tenemos una labor que cumplir. Compartir la buena noticia a toda criatura. Pero mi pregunta para ti, hermano, es, ¿qué estás viviendo y qué estás predicando? ¿Una religión o el poder de la vida de Cristo por medio del evangelio? Medita un poquito. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás viviendo? Y si tú y yo reconocemos que estamos en una religión y no estamos predicando el evangelio, pongámonos a cuentas con Dios, con nuestro Padre, y Él es amplio para perdonar.
Tal vez tú mismo dices, no estoy alimentando mi espíritu, por eso no disfruto del evangelio, porque ciertamente ser cristiano es una bendición. No todos lo han creído, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Somos hijos de un rey, somos hijos de Dios y tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús. Vamos a poner de pie y vamos a orar. ¿Qué estás viviendo, iglesia? ¿Qué estamos predicando? ¿Religión? ¿Palabras vacías? ¿Actitudes que no van con el evangelio? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estamos predicando? Decirles que vengan a un templo evangélico, eso no es predicar el evangelio. Pero si tú y yo reconocemos que tal vez es lo que estamos viviendo y practicando, ¿por qué no le pedimos al Padre que nos ayude? Que nos perdone y nos ayude a rectificar este tipo de evangelio que queremos vivir. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. El evangelio es más que reunirnos, que es parte. El evangelio es más que cargar una Biblia, sea físicamente o virtual. El evangelio es más que decir a qué iglesia pertenezco o dónde me congrego. El evangelio es el estilo de vida que marca, que cambia, que transforma vidas. Y somos nosotros los comisionados a anunciar las virtudes, la magnificencia, el poder, el amor y el santo y justo juicio de Dios a toda criatura. Padre, si hemos desviado el concepto de lo que es el evangelio, perdónanos. Perdónanos, Dios, si hemos tomado los púlpitos solamente para hablar a la conciencia y no llevar a la gente al arrepentimiento. Perdona, Dios, si nos hemos quejado de ser cristianos, pensando que todo es material, pensando que todo es terrenal. Pero ayúdanos, Señor, a vivir y hablar del evangelio, la buena noticia a todos los que nos conocen, Señor, y a los que no nos conocen. De muchas maneras nos has hablado. De muchas maneras nos has llevado a reflexionar cómo estamos viviendo. Y hoy, por medio de tu palabra, yo te pido, por favor, Señor, que hagas un cambio radical en nosotros. Que los jóvenes vayan por otros que están perdidos, que les hablen con tu autoridad y en el poder de tu Espíritu Santo. Que los matrimonios seamos ejemplo para otros, pero no para llegar a una religión, sino para llegar a la vida eterna. Que no nos vean solamente, que nos escuchen por medio de la locura de la predicación. De hablar de tu vida aquí en la tierra, de tu muerte, resurrección y pronto regreso. Porque vienes a juzgar al mundo. Y entre ellos hay muchos familiares, hay muchos amigos que no les hemos hablado la verdad. Aún dentro de la iglesia, Padre, que hablemos con la verdad, que hablemos con amor, que hablemos, Señor, con tu poder, Padre, para que se corrijan las deficiencias de la vida que tenemos. Y todo esto, Padre, es para la gloria tuya, es para que el evangelio llegue a otros, es para que el evangelio, Señor, se proclame en los montes y en los valles, Señor. Que a pesar de la prueba, no nos avergoncemos de decir que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador y que en ti está nuestra esperanza. Todo esto para la gloria tuya, amado Dios. Bendito Padre, te doy alabanza a ti, Señor. Y ayúdame a seguir predicando tu palabra con temor, con reverencia, pero también, Señor, con la autoridad que tú has dado y a tu iglesia, Padre.
todos aquellos, Señor, que hemos sido rescatados, prediquemos con esto, Padre, el Evangelio, con amor, con autoridad y con sencillez de corazón, porque no será para nosotros, sino será para ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, iglesia.